Si os parece, en lugar de hacer las preguntas, escuchamos a Juan y luego ya abrimos el coloquio general. Sí, lo mejor. Muchas gracias, presidente. Yo, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente a este Consejo General la oportunidad que me ha dado de estar con todos ustedes y poner de manifiesto que para mí la seguridad jurídica es uno de los grandes activos de progreso y libertad, y es lo que diferencia a unos países de otros, como desgraciadamente estamos viendo en este momento con el caso de Argentina, que así le va a Argentina, como le va o a Venezuela, etcétera, porque al final lo que se crea es riesgo moral. Pero como el asunto que hoy nos ha traído aquí fundamentalmente es la situación, la política económica, la situación económica y especialmente los presupuestos, yo tengo dos opciones. Una, la fácil, es decir, amén, estoy completamente de acuerdo con Elvira y pasamos al coloquio. Dos, la muy difícil, poder decir algo más de lo que ha expuesto magníficamente Elvira Rodríguez, pero dado que me habéis traído aquí, para mí es un honor, pues voy a tratar de analizar y profundizar en algunos de los asuntos como habíamos acordado. En primer lugar, como muy bien ha dicho Elvira Rodríguez, la situación económica actual es una situación muy grave, porque hemos recaído en la recesión. Técnicamente ya estamos desde finales de marzo en caída del Producto Interior Bruto por segundo trimestre consecutivo y acelerando la caída, que nos llevará probablemente, según los propios presupuestos, el cuadro macroeconómico de los presupuestos, a una caída para el conjunto del año de 1,7%. Y esto sucede en gran medida como en las enfermedades. La recaída es peor porque te coge con el cuerpo mucho más débil, con más problemas, y por tanto las consecuencias pueden ser más graves. ¿Y cuál es la consecuencia fundamental? Que se acelera el proceso de destrucción de empleo, tal y como también prevé el propio Gobierno, unos 630.000 puestos de trabajo destruidos a lo largo de este año, según el propio cuadro macroeconómico del Gobierno, que yo creo que es valiente y realista, que es como debe ser el cuadro macroeconómico para enfrentarse a la realidad, puesto que hay que recordar que hasta el 28 de noviembre, antes de ayer, del año pasado, no solo se sostenía que el déficit público era el 6%, sino que íbamos a crecer un 2,3% a lo largo del año 2012. Aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de verdad hemos vuelto a entrar en recesión? ¿Se ha producido la W por la política de contención del gasto público, que hasta ahora además apenas sí se ha producido? Y por tanto, ¿hay que frenarla o al contrario? Yo creo, sinceramente, que lo que estamos viviendo, algo en Europa y más en España, es el denominado efecto crowding out. La masiva emisión de deuda pública para financiar precisamente esos fuertes déficits públicos que hemos tenido hasta ahora, o seguimos teniendo, lógicamente generan un efecto negativo sobre la disponibilidad de financiación y, por tanto, sobre la capacidad de endeudamiento para consumir, porque la mitad del consumo lo financiamos a crédito, y para invertir, porque el 100% lo financiamos a crédito. Por tanto, yo creo sinceramente que, aunque además Bruselas nos haya fijado un objetivo, los países que tenemos déficit público más altos, en el pecado llevamos la penitencia. Yo creo que ese es el asunto fundamental, porque si hablamos nuevamente de tratar de impulsar políticas de crecimiento, de estímulo, ¿a qué nos referimos? ¿Al plane, hacer aceras y rotondas? ¿A los 400 euros en el IRPF? Que en definitiva dilapidaron el 2,5% del PIB para nada, que es precisamente el gran esfuerzo de ajuste fiscal que hay que realizar. Por tanto, es verdad que estamos en plena caída, pero yo creo que no se debe precisamente a las políticas moderadas hasta ahora, de contención fiscal hasta el 30 de diciembre, sino a todo lo contrario. Estamos desequilibrados. El punto de partida, como muy bien ha dicho Elvira, en el déficit público, el 8,51, que se confirmó ayer, que eso también es sorprendente, que se discutía. ¿Quién va a tratar de poner de manifiesto las situaciones más graves? Nadie se le ocurre. Lo que hay es que ser realista. Pues resulta que sí que es 8,51. El año pasado todavía tuvimos otro desequilibrio muy importante que hemos venido acumulando desde hace tiempo. Déficit de la balanza por cuenta corriente, no se asusten. ¿Qué quiere decir? Que ese déficit del 3,4% significaba que teníamos que pedir al exterior solo el año pasado 36.000 millones de euros para financiar nuestra economía, porque el ahorro no era suficiente ahora para financiar el déficit, antes para financiar la inversión. Y venimos de déficit históricos del 10,5%, que ya veremos cuáles son las consecuencias. Es verdad que esta es la mejor noticia. Estoy viendo ahora un dato que se está corrigiendo muchísimo el sector exterior. Es verdad que están mejorando las exportaciones. Es la primera vez el mes pasado que hemos tenido superávit con la Unión Europea desde el año 86. Pero también es verdad que el ajuste fundamental del déficit exterior se está produciendo por una fuerte caída de las importaciones, consecuencia de ese derrumbe del consumo al que se refería Elvira.
Nos estamos acercando a inflación, estamos reduciendo el diferencial con la UEM. También es una buena noticia. Pero aquí lo preocupante es que tenemos serios lastres para salir de la crisis y para crecer, en definitiva, y generar empleo. En primer lugar, que estamos sobreendeudados. Las familias, las empresas y el sector público debemos el 300% del PIB, es decir, 3 billones de euros. Pero, y este es el asunto fundamental que están manejando los italianos, que están manejando Obama, etcétera, que un informe de Rogov pone de manifiesto que lo importante no es el nivel de deuda, sobre todo deuda pública, sino con quién lo tienes contraído. Los italianos solo lo tienen contraído el 20% en el exterior y nosotros el 100%. Ese es el punto débil y fundamental que ha hecho que perdiéramos confianza. Y este informe Rogov es el que se ha utilizado en estos últimos días. Si, según él, si debes más del 80% en el exterior, es difícil la sostenibilidad, porque en el interior puedes tomar una serie de medidas diferentes. Ese servicio a la deuda tiene que ser impecable en todos los casos. Asimismo, tenemos altos déficits públicos, sobre todo en las comunidades autónomas, porque el año pasado fueron las responsables de una parte de la desviación. Con esto, ¿qué quiero decir? Y yo lo que me parece importante es ponerlo en positivo de cara al futuro. Que viendo este escenario, de verdad, el crecimiento económico en los próximos 2 o 3 años solo puede venir de las exportaciones, puesto que el consumo y la inversión se encuentran lastrados por la necesidad de desapalancarse, no de endeudarnos más. Por tanto, para poder crecer a través del sector exterior, que es verdad que ha sido el mecanismo tradicional de salir de la crisis, antes que hacíamos, devaluar, que es lo que ahora necesitaremos probablemente 20-30%, y políticas contra inflación por el efecto inflacionista que te genera, pero no podemos devaluar, que se estima entre el 20 y 30, como decía. Por tanto, se tienen que dar 2 circunstancias. Una, que la economía internacional crezca, y afortunadamente parece que ese escenario negativo que se pintaba hace unos meses, también en gran medida por efecto crowding out, pues se está modificando. Rayos de esperanza, según Donges, incluso para España, y sobre todo lo que es optimista es que por vez primera en los últimos años el Fondo Monetario Internacional, en su informe que presentó hace la semana pasada, revisaba al alza, no a la baja, sus previsiones de enero. Para la economía mundial da un crecimiento del 3,5 y 4,1 para el año que viene, es decir, lo eleva, y sobre todo para nuestros principales clientes, Francia y Alemania. Por tanto, el entorno internacional no es tan favorable como los 2 años anteriores, pero en cualquier caso se abren oportunidades, muy especialmente en Asia, en Iberoamérica y algo en Francia y Alemania, que son nuestros principales clientes. Por tanto, se tiene que dar la circunstancia de que mejore el entorno internacional, hay oportunidades, pero para aprovechar esas oportunidades hay que ser más competitivo. Y ahí es donde hay que enmarcar todas las medidas de política económica. Porque la siguiente pregunta que nos tenemos que plantear, y sobre todo los debates, es ¿cómo debe ser la política económica de un gobierno? ¿Debe de tratar de modificar el modelo productivo por ley? ¿O debe de apostar por las empresas? Porque yo, sinceramente, y esto es una opinión muy personal, yo no creo en los sectores, yo creo en las empresas. Porque si ahora les dijera vamos a apostar por el sector textil, en España pensarían que estoy loco. Y tenemos las 2 mejores empresas del mundo, con modelos empresariales muy concretos. O la siderurgia, con la reconversión que hemos vivido en España, pues tenemos Acerinos y 2 más de las mejores del mundo. Por tanto, lo que hay es que apostar por empresas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que hay que apoyar y subvencionar a las empresas? No, nada más lejos. Lo que hay es que ofrecer un entorno adecuado, amable, como yo lo he denominado, que a la gente le ha hecho gracia, para las empresas. Que el sector público, además, deje espacio a la iniciativa privada. Y ahí es donde yo creo que se enmarca este programa de política económica, que, por otro lado, si alguien nos ha escuchado hace 2 o 3 años, si alguien nos ha leído hace 2 o 3 años, pues me iríamos diciendo, lo que pasa es que éramos como Cassandra, y ahora parece que se nos hace un poquito más caso, pero lo que magníficamente ha puesto de manifiesto en este cuadro Elvira es lo que debe ser un programa de política económica según nuestro punto de vista, que yo centraría fundamentalmente en 3 pilares. El primer pilar, la consolidación fiscal, porque vuelvo a repetir, en el pecado llevamos la penitencia. Yo creo que conseguir el objetivo del 3% o cercano el año 2013 debe ser el gran objetivo. Es verdad
que además entiendo que esa consolidación de 55.000 millones en 2 años se debe producir fundamentalmente a través del gasto, porque tenemos la seguridad que lo reducimos. Porque con un escenario de caída, eso es lo que ha creado una incertidumbre de la economía, todos sabemos que los ingresos no se van a comportar muy adecuadamente. Por tanto, ahí hay una diferencia, como muy bien también se ha dicho Elvira, entre subir los tipos y la recaudación. Ya en febrero vimos que el IVA había caído el 10% y la recaudación, incluso de IRPF, también algo. En esa consolidación fiscal es donde se enmarcan los presupuestos generales del Estado, a los que me refería brevemente, pero de una manera más monográfica. Segundo pilar clave, que incluso me atrevería a decir que no son, digo explícitamente que no son políticas anticrisis, son reformas estructurales necesarias, que es hacer viable el sector público y dejar espacio al sector privado. Por tanto, es una barbaridad contener el excesivo crecimiento del gasto público sanitario. ¿Es política anticrisis? No, es de racionalidad. Nosotros lo llevamos diciendo hace 20 años, que había que establecer diferentes medidas de eficiencia, entre otras utilizar los equipos que son costosísimos y nunca envejecen, se quedan obsoletos, utilizarlas 22 horas al día, 2 horas para mantenimiento. Hay que optimizar los recursos, las pruebas, centrales de compras, en lugar de comprar muy atomizadamente. Pero siempre hemos defendido un ticket moderador, porque yo creo que las medidas que se anunciaban el viernes pasado no son de copago. Copago lo realiza un activo, que en este momento paga el 40%, un ocupado, pero ese ligero recargo no tiene fin recaudatorio, tiene fin disuasorio, que es lo que siempre hemos defendido desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, el ticket moderador creo que ya se va a poner en la farmacia para los jubilados y habría que extenderlo, a mi juicio, a todos los servicios, pero ese es mi punto de vista. Hacer viable la sanidad, yo creo que es un gran ejercicio estructural, no solo ante la crisis, y cada vez que haya más complementariedad y apoyo entre la sanidad pública y privada. Pero vamos a otra de las medidas, que el otro día, que a lo mejor hay que profundizar en ellos, pero respecto a la gran discusión que hay en la hacienda pública entre eficiencia y equidad. Evidentemente, que los jubilados no paguen las medicinas, desde el punto de vista de la eficiencia, es negativo. Y desde el punto de vista de la equidad, es que no hay muchos jubilados, o algunos, que tienen mucho más poder adquisitivo que los ocupados y menos cargas familiares. Por tanto, desde el punto de vista de equidad tampoco se explica. Y, de hecho, se establecen algunas medidas para ajustar la equidad en las propuestas del viernes pasado. Pero ahora vamos con la universidad, y en este caso hablo un catedrático. ¿Es que tiene alguna explicación que todos los universitarios en España estén becados por lo menos en un 85%? Todos los universitarios que estudian en universidad pública, sean españoles, extranjeros o de cualquier origen. ¿Tiene sentido? Desde el punto de vista de eficiencia, evidentemente no. Y desde el punto de vista de la equidad, pues tampoco. Eso es justo. Habrá que becar no a los pobres, a los buenos en la universidad. Por tanto, lo que hay es que introducir sentido común y racionalidad. Estoy hablando de lo que algunos denominamos reformas desde hace muchos años y que hemos presentado en la COE hace muchos años, porque son factores determinantes para hacer viable un sector público y adecuado y dejar tamaño al sector privado. Por eso me parece tan importante el pago a proveedores, que ya cuando el plane, algunos dijimos, hombre, en lugar de hacer rotondas, a lo mejor sería bueno evitar que algunas empresas vayan quebrando por falta de liquidez, por falta de pago por parte del sector público. En definitiva, un tamaño adecuado del sector público. Y por último, una serie de medidas a las que se ha referido magníficamente Elvira, que mejoren el potencial de crecimiento, la competitividad, porque con las condiciones actuales España no puede crecer más del 2%, y sin embargo, si se aplican estas medidas, nuestro potencial de crecimiento puede aumentar significativamente. Esa es la clave. Y en este sentido, una reforma financiera que permita un saneamiento, reduzca el tamaño, capitalice, luego si quieren hablamos con más detalle. En segundo lugar, una reforma laboral que acerque la realidad de la negociación colectiva a la empresa, que necesita flexibilidad para moverse adecuadamente en mercados internacionales. Pero sobre todo, ¿qué significa la reforma laboral en las condiciones que se ha presentado? Que se reduce lo que algunos denominamos la ley de Okun, no se asusten. El crecimiento necesario, el crecimiento mínimo necesario, umbral, para generar empleo. Que en España, según el profesor Becker, está en el 2,6. Con la reforma se situaría entre el 1,3 y 1. Es decir,
que a partir del verano que viene, si no cambia el entorno internacional, podemos empezar tímidamente a crear algo de empleo, que si tuviéramos que crecer el 2,6 no lo veríamos durante bastante tiempo. Y eso te genera un círculo virtuoso. Una reforma energética que trate de acabar con una deuda adicional, que es el déficit de tarifas de 24.000 millones de euros y que te permita garantizar los suministros porque dependemos el 80% del exterior. La ley de estabilidad presupuestaria, que ya la aplaudimos hace años y desde el Instituto la llamamos ley resaca, porque lo que trataba es de corregir y evitar en el futuro los excesos del pasado. Y hablo del pasado anterior a el año 98, cuando Elvira era el secretario de Estado. Bueno, pues ahora mucho más, pero es que nunca se debía haber derogado. Y así lo pusimos de manifiesto algunos con ese efecto Casandra al que nos referíamos anteriormente. Hay que restaurar la unidad de mercado. Es verdad que probablemente se va a presentar una ley de mercado para aprovechar economías de escala, pero es que yo creo que la unidad de mercado, si se gobierna, hay coincidencia entre los gobiernos regionales y los centrales, pues reconociendo unilateralmente las normas de producción del resto, se puede conseguir. Hay que, y aquí es donde entra esta casa, desde el punto de vista económico, hay que mejorar en la justicia, que sea rápida, predecible y ejecutable. Y por eso consideramos que es tan importante la seguridad jurídica preventiva en un país en el que, si se multiplicaran los litigios, los problemas serían adicionales. Pero en cualquier caso, tenemos un problema, sobre todo en los juzgados de lo mercantil, muy importante de colapso y que habría que, una vez más, echar una repensada a la ley concursal. Las infraestructuras, ojo, aquí se han acabado las alegrías, ¿Qué necesita España en este momento? Transporte ferroviario de mercancías para mejorar nuestra competitividad, del sector automóvil, del sector químico, que son nuestros grandes exportadores. El eje mediterráneo y la salida a Francia, por donde se decida. Y sin lujos, porque yo he visto dos proyectos. Uno que cuesta 8.000 millones de euros, que es aprovechar las líneas que ha dejado libre el AVE. Otro dice, no, líneas nuevas todas de ancho europeo, 50.000 millones. No, aquí se han acabado los lujos, hay que optimizar los recursos. I+D+I. Pero para innovar para la empresa, no para gastar más en I+D. Eso de fijar cualquier objetivo de política económica en términos de gasto es una aberración. El profesor Gambir ha demostrado, en un trabajo que hizo para el Instituto, que en España entre el año 2004 y 2007 se ha disparado el gasto en I+D+I público y los resultados han caído. Las patentes, etcétera, por tanto, ese no parece que sea el objetivo. Y la educación, a la que me refería anteriormente, que iguale las oportunidades y no los resultados, que es el modelo que hasta ahora hemos tenido. Y dentro de este programa de política económica yo entiendo que se incluyen perfectamente los presupuestos del año 2012. Que el presupuesto no es una mera relación de ingresos y gastos, es la plasmación contable y jurídica del programa económico del Gobierno. Y creo que responde perfectamente a ese programa económico al que me refería anteriormente de racionalización del gasto y optimización y austeridad. La primera faenita que nos ha creado pérdida de confianza es que seguimos sin un presupuesto para el 2012. Tenemos prorrogado el anterior. Es que convocar elecciones a cámara lenta, entre otras cosas, provocó que el gobierno anterior hiciera dejación de funciones y no presentase el presupuesto que tenía que haber presentado. Y eso nos ha creado un problema de credibilidad y eso obligó a esa prórroga presupuestaria del 30 de diciembre, que fue la primera medida del nuevo gobierno. Creo, sinceramente, que son unos presupuestos realistas, que han creado cierta preocupación a nivel internacional, porque son realistas, porque parte de un escenario real, que es lo que hay que aplicar, no uno ficticio, como el del año pasado para no ir más lejos. La economía española ha crecido el 1,3 y los ingresos se han comportado como estaban previstos, nada más lejos. Pero es que no se ha visto después, lo dijimos en octubre del año pasado, que no se podía cumplir el cuadro macroeconómico. Pues este parece que desgraciadamente se va a cumplir, pero es realista. Son austeros, porque la consolidación fiscal de esos 27.200 millones fundamentalmente se hace vía gastos, 19.200. Los ingresos, esos 8.000, son los que puede haber algún problema y, por tanto, ahí es donde a lo mejor hay que ajustar algo adicionalmente. No reducen gasto porque sí, racionalizan el gasto, que esa es la diferencia que veo yo entre cortar y racionalizar, que son dos cosas completamente diferentes. Y luego, pues un asunto que supongo que saldrá también en el debate, en cuanto a los ingresos, está el asunto sociedades, como ya se ha dicho, y la regularización fiscal, que no amnistía, porque tiene un pago.
Yo lo he defendido desde hace muchos años también, en contra incluso de otras opiniones, porque lo importante es que aflore el dinero negro y que retorne el dinero exterior. Con un 10%, eso está muy estudiado a nivel internacional, el coste de oportunidad se cumple, te merece la pena. Si fuera muy superior, no te merece la pena. En economía siempre se cumplen, y que son nuestras actuaciones, en función de costes de oportunidad. Y eso se complementa con esa lucha contra el fraude, no permitiendo pagos en efectivo, salvo excepciones, por más de 2.500 euros. Y luego, por último, ¿cuáles son los datos fundamentales? Pues objetivo para el conjunto de las administraciones públicas del 5,3%, los presupuestos de las administraciones centrales son de 362.115 millones de euros y, fundamentalmente, la contracción de la administración central respecto al año pasado es de 2,5. Pero ¿cuáles son las partidas fundamentales que, como muy bien decía Elvira, es que vienen, que tienen vida propia? Pues aunque se reduce algo el desempleo, porque algunas personas perciben menos, ya no van a percibir el paro, no porque no haya más parados y porque se reducen racionalmente las políticas activas que se han demostrado en muchas ocasiones bastante ineficientes, pero significa el 2,7% del PIB, solo el desempleo. Los intereses de la deuda, pues prácticamente lo mismo, es que coincide, con tipos de interés moderados. Espero que no nos dé ahí algún disgusto adicional y, sobre todo, que habrá que planteárselo nuevamente, las pensiones representan el 11% del presupuesto. Por tanto, en definitiva, yo creo que este presupuesto es adecuado, pero es una pieza más de ese engranaje que magníficamente ha descrito Elvira, porque en definitiva creo que hay que ir recuperando la confianza, que hasta ahora es que no se ha... hemos hecho todo lo contrario. Eso lo hemos dicho también hace muchos años, que la confianza se pierde muy rápidamente y tarda mucho tiempo en restaurarse. Por tanto, que a nadie le sorprenda tampoco a nivel internacional. Y luego, por otro lado, el potencial de crecimiento. Con este escenario, nosotros creemos que si el entorno internacional no se deteriora, y al contrario, el Fondo Monetario Internacional ha aportado algo de luz, dejaríamos de caer probablemente en el tercer trimestre de este año y empezaríamos a crecer lo suficiente, moderadamente, pero para generar empleo en verano del año próximo. Muchas gracias.